Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Esta divulgación que vamos a ver un tanto, no voy a decir más profundo, pero con cierta embarrada de formalismo, irremediablemente va a tener matemáticas. Las matemáticas necesarias para ir viendo cómo se va a ver más adelante algunos asuntos de la mecánica cuántica. También es necesario decir que para esto es importante, perdón, necesito un poco de agua. Ver que más adelante profundizaremos con esto con base a problemas que van a ser didácticos. Ahorita lo importante es lo que se vaya cachando de lo que estoy explicando de las matemáticas que vienen alrededor. La óptica es un fundamento importante. Sí, la óptica es un fundamento importante de la mecánica cuántica. Sin óptica no podemos hablar realmente de mecánica cuántica. Nota, la óptica es lo determinista que alcanzamos a conocer y reconocer de la cuántica. Es un derivado de la óptica, la mecánica cuántica. O bien al revés, depende de cómo lo queramos ver. Es decir, es un equivalente, entre comillas. Es un equivalente siempre y cuando reconozcamos que estamos tocando partículas que cumplen una distribución de probabilidad que más adelante iremos profundizando. Mientras tanto, buen provecho y gracias por la atención. Como hemos dicho, para el caso de la mecánica cuántica, de inicios del descubrimiento de este viaje de la física moderna que nos abrió a la mecánica cuántica, como primera implementación de la mecánica cuántica son los rayos X. En el libro de óptica de Hecht, déjame ver, no dice bien la página, bueno, la página 79, no digital, la digital es 86, sí se puede descargar el déjà vu. Podemos observar cómo nos habla acerca de cómo se dispersan los rayos X, cómo se encuentran. Esto es por medio de un fenómeno que se llama el fenómeno de difracción. En cuanto al fenómeno de difracción, tenemos que decir que es un fenómeno netamente ondulatorio, en el que la forma de la onda nos puede decir cómo, bueno, a la hora del rebote, por ejemplo, de que llegue la onda plana y está rebotando en este ser humano, cómo la distribución de luz nos dan las figuras, y es lo que percibimos a nuestros ojos, ¿no? En este sentido, pueden ser dados por ecuaciones matemáticas. Hay varios fenómenos que cumple la luz, entre ellos la refracción, por ejemplo, en el sentido esférico. Esto puede agrandar o darnos imágenes que no estén allí, pero a la hora de reflejar, bueno, esto es en el caso de refracción. La refracción puede ampliarnos la imagen, o bien puede disminuirla. La refracción la encontramos rápidamente cuando nosotros queremos sumergir un lápiz en un vaso. Y no solamente está la refracción, porque no quería hablar de la refracción, sino de la difracción. Bueno, aquí nos dice cómo, si queremos saber cómo se funcionan los telescopios, microscopios, cómo se da la óptica, aquí, la óptica la óptica geométrica, pero esto no tiene que ver con la óptica geométrica, esto tiene que ver con la óptica física. En cuanto al fenómeno de óptica física, es importante tratar y hablar de lo que son las interferencias. Esto habla de astigmatismo, sigue siendo óptica geométrica, pero bueno, también aquí comienza a hablarse de la óptica física, sobre todo en los patrones de difracción. Aquí estos patrones de difracción son de luz monocromática. Y luego, en este sentido, en cuanto a lo que ocurre con una rendija, ya netamente la óptica física, de lo que
la diferencial, el infinitesimal del campo eléctrico, va a corresponder con esta razón. Debe ser del campo eléctrico de venida. Déjeme checo bien para no estarles inventando. Es una constante de permisividad eléctrica en razón de el punto medio de una apertura en donde se puede dar el fenómeno de difracción, de lo que se obtiene esta expresión de onda. Esto es importante porque nos va a servir en cuanto a lo que tengamos que ver ahorita física moderna de apertura a la mecánica cuántica, en observar cómo llega el rayo incidente sobre la figura donde se va a dar la difracción. Aquí está su permisividad eléctrica y a su vez tiene que ver la apertura en la que se va a dar el fenómeno de difracción. Como dijimos, esto tiene que ver con una cierta forma de interferencia. Aquí, los puntos negros van a significar qué tan intenso llega el rayo X o los rayos gamma, ¿no? Dependiendo de cómo sea la sensibilidad de la película. Y en este sentido, bueno, si estás sentado, pues ves el experimento, está bien, ¿no? En este sentido, estamos viendo estos puntos, cómo nos están describiendo un patrón de onda. El patrón de onda es lo predecible, es lo determinista de este momento del fenómeno mecánico cuántico. Y bueno, esto también tiene que ver, aquí las líneas de Bragg, en qué tanta distancia intermolecular, interatómica hay en la distribución molecular. Vimos aquí que había un cristal, ¿no? El cristal tiene una distribución eléctrica de esta manera. O bien podrían ser diferentes tipos de distribuciones atómicas, tales que obtenemos un sólido, que es como un cristal. Los cristales tienen este tipo de distribución. Tal vez estoy redundando, ¿no? Aquí de hecho lo dice que es importante para la cristalografía, porque con base a esta cristalografía y sea la permeabilidad y también la apertura de nuestra onda, vamos a obtener este tipo de distribución. Esto que da en la película y cómo se va a ver. Esto es importante de decir. Luego, con base a ello, y esta es la función importante, obtenemos esta ecuación de distribución y nos dice cuántas líneas va a haber, en qué longitud, y aquí la D es la R que vimos en este momento. Más bien, esto es 2R. De hecho, esta es la R. 2D es la R, seno de Z. Que si se dan cuenta, tiene que ver mucho con la ecuación que vimos en el sentido de la óptica. Bueno, si le escarbamos un tanto cuanto a la óptica y a las ecuaciones de onda, obtenemos esta ecuación y vemos cómo se da su distribución, su n entero. Este n entero es importante porque si nosotros ya no hablamos, bueno, es como adelantarme un poquito a cuestiones de la mecánica cuántica importantes que más adelante se puede ver, ¿no? Y justamente como dije, está llegando el rayo de luz incidente, el A, el D, seno de Z, y cómo finalmente va a rebotar la onda. Y en este sentido, ¿cómo vamos a obtener? Esta distribución, que depende de cómo incide la onda. Vemos finalmente la distribución, cómo está la onda, está pegando a diferentes átomos conforme a la distribución del cristal, distribución atómica del cristal, y en este sentido está esta figura. Luego obtenemos diferentes formas de la onda, y como son diferentes cristales, y esto tiene que ver con diferentes átomos, podemos conocer la distribución, por ejemplo, del ácido desoxirribonucleico.
Para eso son importantes los rayos X, para eso es importante conocer el fenómeno de difracción de la mecánica cuántica. Y vemos finalmente las ondas y cómo podemos obtenerlo. Esto es por tratar de ir más allá, ¿no?, de lo que vimos la vez pasada en cuanto a los rayos X y cómo se obtiene y lo importante que son para la mecánica cuántica.